La Cámara rechazó la acusación constitucional al ministro de Educación Raúl Figueroa por 76 votos contra 71. De esta forma, el trámite iniciado por parlamentarios de oposición quedó finalizado. La acusación se centraba en tres pilares: la presunta vulneración del derecho a la educación de los trabajadores de la educación y amenaza a la vida, integridad física y psíquica por el retorno a clases presenciales. Esta corresponde a la quinta acusación de las 9 presentadas por la oposición en este periodo legislativo, que no logra pasar la Cámara de Diputados. Cuando el día termina, comienza medianoche. Medianoche. Está con nosotros Andrés Rebolledo, que es ex ministro de Energía de nuestro país y actualmente decano de la Facultad de Administración y Negocios de la Universidad SEC. Muchas gracias por estar aquí, Andrés. Muy buenas noches. Muy buenas noches, Matías. Gusto verte. Bueno, la sequía y la energía son dos temas primos hermanos, van uno con el otro, porque nuestro país es un país, o ha sido, hasta aquí tú me desmentirás, fundamentalmente, no sé si fundamentalmente, pero importantemente hídrico. La generación hídrica ha sido tradicionalmente muy importante, ¿no? Está dejando de serlo. El carbón entró fuerte en un momento y eso es parte del cambio climático. Y tú has estado trabajando en las energías nuevas y limpias de que tuviste en el ministerio. ¿Esta sequía cómo puede afectar con la entrada de las nuevas tecnologías verdes, por ejemplo? Bueno, efectivamente, lo primero es que la hidroelectricidad es parte de la historia de Chile. Yo diría que hasta el torno al 2008, cuando la crisis tiene que ver con este gas que no llegó más de Argentina y cambió radicalmente la matriz por un tiempo, hasta que luego, a partir de, digamos, diría yo, del 2010 hacia adelante, se hizo más renovable crecientemente. El agua era un recurso fundamental para la generación de electricidad. Y efectivamente, en los mejores momentos de toda la generación eléctrica del país, 40% era hidroelectricidad. La última semana no es más de 15%. Y eso tiene que ver con esta escasez hídrica, la coyuntura, la mega sequía que hemos vivido. Pero seguro es un tema estructural que va a acompañarnos de aquí hacia adelante y por lo tanto es determinante planificar un sector energético con esa condición. Es decir, estamos viviendo una mega sequía, pero claramente si tú lo proyectas, el agua va a ser un recurso crecientemente más escaso y por lo tanto eso quiere decir que hay que trabajar y ojalá acelerar las inversiones en energías renovables no convencionales, particularmente tratar de generar tecnologías que cubran aquellos espacios donde la energía renovable variable no está, porque aquí lo importante es que el sistema tiene que ser eficiente, económico, pero también seguro y tiene que haber energía a las 24 horas. Mientras eso no suceda, probablemente energías fósiles, en base a combustibles fósiles, van a jugar un rol importante. A ver, Andrés, porque dijiste una cifra que es muy impactante, pero detengámonos un segundito ahí. Vamos a ir bien para atrás, los 80, por ejemplo, 90, ya, ok, regreso a la democracia. ¿Cómo, a grandes rasgos, no creo que tú la sepas de memoria, pero la matriz energética estaba compuesto por qué tipos de energía? Bueno, mira, primero el sol para y el ir viento viendo cómo avanzaba. El sol y el viento no existían en esa época. Por lo tanto, yo diría que lo fundamental era hidroelectricidad, claro, y probablemente 40 o más % de toda la generación eléctrica. Y no podemos olvidar lo importante que eran discusiones como, por ejemplo, la construcción de Ralco. Porque ¿te acuerdas, no? Hoy día no sería, qué sé yo. Y son esas centrales que hoy día son importantes, pero parecen una discusión bien del pasado. Sí, claro, bueno, claro. 40%... Y el resto yo diría que fundamentalmente era en base a combustibles fósiles, obviamente diésel, gas menos antes que ahora, y probablemente va a seguir creciendo el gas en esta lógica de, como digo, de energía base que carbón, se requiere. ¿No? Y carbón. Y hoy día obviamente el desafío es descarbonizar. Era 60-40 entonces. Aproximadamente, yo diría. Fósiles, agua. Así es. Eso en los 90. ¿Cuándo empieza a quebrarse la tendencia y a ser distintos? ¿Solamente cuando entran las energías renovables? Yo diría que básicamente en torno al 2010 y particularmente en las licitaciones del año 2013, 2014, cuando despega la energía renovable no convencionales. En esa época la energía fotovoltaica y la energía eólica representaba el 2, el 3% de la matriz de generación eléctrica. Hoy día representa el 20%. Y creciendo, porque las inversiones que están hoy día en curso van a seguir representando una porción muy significativa. Hoy día, para ver la foto, 20 hoy día energías renovables no convencionales. Exactamente. Y el resto, los 80 restantes, ¿cómo se divide?
Hoy día tenemos, bueno, 20... Esto es capacidad instalada. Sí, sí, sí. Durante horas del día esto puede puede variar. Porque efectivamente en la noche hoy día se requiere que entre todas las máquinas que existen, y si eso quiere decir carbón y diésel, va a tener que, pero hacer un por promedio, seguridad, el sistema. Un promedio de la foto... Pero efectivamente hoy día 20% de la energía renovable convencionales, otro 20% electricidad aproximadamente, y el resto energía básicamente en base a combustibles fósiles, ¿no? Donde una de las cosas que ha procurado el sistema es que el gas sea más protagonista dentro de esos combustibles que otros, porque es el que tiene una menos factor de emisión y menos contaminante. Ya, perfecto. ¿Y eso es creciente hasta qué punto en la energía verde no renovables, perdón, no convencionales? Si estamos al 2020, 21, pero para ir por las decenas, en el 20 estamos en 20. ¿Podemos estar en 10 años más en cuánto? ¿Hay una proyección? Todas las proyecciones indican que hacia el año 2035 el 75% de la generación eléctrica en el país tendrá que ser en base a energías renovables no convencionales. Veremos qué va a pasar ahora a propósito de esta escasez hídrica, pero probablemente en torno a esos números vamos a estar, porque desde el punto de vista del objetivo mayor, cuál es alcanzar la carbono neutralidad al año 2050, claramente el carbón va a ir saliendo y probablemente este combustible fósil gas va a ser un combustible de transición. Una cosa son las inversiones, Andrés, otra cosa es la contaminación, pero hay otra cosa que es realmente importante de la gente que nos ve en su casa, el bolsillo. ¿Cómo estamos en precios? ¿Qué significa para el precio de la energía que pagan las personas o las empresas para poder producir, echar a andar una máquina para hacer pantalones, esa foto? Mira, ¿cuánto afecta hoy día esa foto, esa sequía y la escasez entonces de generación eléctrica hídrica cuando tenemos esta sequía? ¿Cómo le afecta al precio? Lo primero es que cuando tengo menos agua y por lo tanto tengo que echar a andar esas otras máquinas con esos otros combustibles, pasan dos cosas que son efectos, la verdad, no deseados. Uno, que la energía se hace más contaminante, el parque generador se hace más contaminante, y segundo, suben los precios, porque estas energías son exactamente las más caras. De hecho, si producimos hoy día con mucho diésel, justamente cuando el precio del petróleo ha crecido mucho a nivel internacional, lo que ha provocado es que los precios, los costos marginales, que son los precios en el mercado spot, en el mercado eléctrico, han subido más de 100% la última semana. Ahora, siempre es importante resaltar que una cosa son los precios de la energía que se transan en el mercado día a día, y otra cosa es el precio que paga el consumidor final en su casa, porque para eso hay que identificar que el mercado eléctrico tiene varios segmentos. Uno de ellos es la generación, donde se provoca este precio, pero otra cosa es la distribución, que es el precio que pagamos todos como usuarios. Sí. Y ahí hay un mercado regulado donde las tarifas se cambian cada 4 años, en fin, es otra la dinámica de esos precios. Claro, pero yo sé esto, no va cambiando el día a día la cuenta de la luz de las personas. Así es. Pero es que la sequía no es de hoy. La sequía lleva 13 años y la sequía probablemente va a seguir un tiempo. Por lo tanto, mi pregunta tiene que ver cuando venga una nueva tarificación, una nueva modificación tarifaria, que son cada 4 años, ¿cómo debiera afectar la sequía en los precios de la energía? Bueno, mira, yo creo que hay un doble efecto. Por una parte, las energías renovables no convencionales van a seguir aportando energía limpia, pero también más económica, más barata. Si la próxima licitación de suministro eléctrico, que es pronto, que son toda esa energía que compra la distribuidora, probablemente el precio promedio de esa compra va a ser más bajo que el último, que fue $42.5 el megawatt hora. Y eso quiere decir que uno puede proyectar en el tiempo un precio final al usuario también a la baja, pero también es verdad que al no tener agua o a tener menos agua, probablemente va a haber un tiempo hasta el año 2035 en esa transición que esas cosas puede que se compensen y por lo tanto no va a haber una baja tan significativa porque van a estar jugando estos dos efectos en relación al precio que van en efecto contrario. O sea, tira hacia arriba el precio y las energías verdes bajan el precio y se pueden terminar neteando. Así es, podría llegar a pasar eso efectivamente. Ahora, a no ser que el regulador, que tiene a su disposición como herramienta justamente el proceso tarifario, haga ajustes para efectos de bajar el precio final. Porque, como digo, el precio final que pagamos nosotros, un 60% es energía, que es estos precios que hablábamos. El resto es impuesto y aproximadamente un 15 o 20% es producto del proceso tarifario, donde podría haber algún ajuste. Esto es perfectamente posible, depende de la voluntad política que técnicamente eso se ajuste para poder bajar los precios. Te quiero llevar a un tema que también está en boga, lo que ocurrió con el proyecto Dominga,
Y te lo pregunto en función de las dificultades que presenta hoy día construir, presentar y echar a andar proyectos. En este caso era minero, o es minero, el que está en discusión, porque hay roces ambientales, porque hay una conciencia ambiental distinta hoy día. ¿Qué pasa con todas las instalaciones, las inversiones que hay que hacer para energía? ¿Cómo es el tema de los permisos? ¿Cómo están los efectos ambientales? ¿Cuántos efectos ambientales pueden tener? ¿Cómo lo ves hacia adelante las inversiones de este tipo? Bueno, ese es un tema fundamental. En todo territorio, en todo proyecto que se emplaza en los territorios, que genera infraestructura, va a intervenir no solo el medio ambiente, sino que también las comunidades. Y hoy día eso es un tema que tiene otro grado de sensibilidad, otras institucionalidades incluso. Y efectivamente en muchas ocasiones los proyectos terminan, la verdad, alargándose más allá de lo que se pronostica, lo que requiere el sistema eléctrico, por ejemplo, como consecuencia de aquello. Y ese es un desafío muy importante que probablemente todos los gobiernos, y ahora que entramos a un ciclo político nuevo, tendrán que incorporarlo de manera más innovadora en sus bases programáticas. ¿Cómo abordar esos temas? El mundo de la permisología, por ponerlo con algún titular, ¿no? Y en el caso de energía, efectivamente, yo diría que particularmente en lo que se refiere a la transmisión eléctrica, es decir, las líneas de alta tensión, que son proyectos que recorren miles de kilómetros, que cruzan muchas comunas, muchos distritos, con muchos políticos asociados a esos distritos, suele ser un tema muy complejo, ¿no? Y por lo tanto creo que ahí hay una herramienta que me parece que debiera empezar a utilizarse, que es un dispositivo muy interesante que quedó incorporado en la ley de transmisión que se aprobó hace algunos años, que es la posibilidad que el gobierno, antes de licitar un proyecto, habilite una franja. Esa lógica puede ser para un proyecto eléctrico como para un proyecto de otro sector productivo. Que haga, por lo tanto, el ejercicio del trabajo ambiental, de los permisos ambientales, para que luego de eso se licite y los inversionistas tengan algún grado de certeza que pueden realizar ese proyecto de inversión en los tiempos adecuados. Hay países donde eso se hace, ¿no? Brasil entiendo que tiene algo de eso, ¿no? Nosotros, exactamente, y nosotros lo incorporamos para proyectos de transmisión, no lo hemos utilizado todavía, pero me parece que desde el punto de vista de la lógica es un mecanismo interesante. Pero la permisología, que es difícil para todas las inversiones, las construcciones, en materia energética, también va a haber probablemente retrasos en proyectos, ¿no? Mira, ha habido, de hecho, y a propósito de los temas que conversamos, uno de los elementos críticos para poder tener más energía renovable aquí, en el centro, donde hay mucho consumo, en Santiago o en Concepción, es poder traer esa energía del norte. Pero está integrado ahora. Ahora está integrado, pero a veces durante el día hay más oferta en el norte de electrones que la posibilidad de transmitirlo hacia acá. Y por lo tanto esa energía se vierte, se pierde. Por lo tanto, para poder avanzar en las cosas que hablábamos anteriormente, es súper importante tener otra línea de transmisión que venga desde el norte hasta acá. Y esos son proyectos que duran 5 o 6 años. Y por lo tanto requiere abordarlo con todas estas dimensiones que tú dices, porque parte de la transición energética es cambiar el parque generador, pero también tener esa transmisión para atraer particularmente el norte, donde está el mayor potencial de energía solar. Interesante, tenemos potencial de energía solar, pero no está resuelta la carretera. ¿Cómo vamos a traer toda esa energía? No lo suficiente. Hay carretera, pero no lo suficiente. Nos vamos a quedar cortos de carretera. Así es. Y a lo mejor vamos a tener energía que vamos a tener que o no poder utilizar. Eso pasa algunas horas del día hoy, que hay energía que no logra ser transmitida y que se pierde. Wow. Interesante. Andrés Rebolledo, ex ministro de Energía. Muchas gracias por estar aquí esta noche. Muchas gracias por la invitación. Que esté muy bien. Hacemos una pausa y ya volvemos. Espérenos. Estamos de vuelta y de inmediato revisamos las informaciones más destacadas de esta jornada con Marco Fleming. Claro, Matías, vamos de inmediato con las noticias de la jornada de este jueves. Comenzamos con las postulaciones al sistema de admisión escolar que comenzaron ya este jueves. Una plataforma que reúne establecimientos públicos y particulares subvencionados del país. Se estima que van a ser 500.000 estudiantes quienes postulen para el año académico 2022. ¿Tiene usted dudas al respecto? Aquí las resolvemos. ¿Para quiénes es el SAE? Es para quienes postulan por primera vez, para quienes deseen cambiar a sus hijos de establecimiento, para los que quieran reingresarlos al sistema educativo o para quienes asisten a un colegio que no ofrece continuidad. ¿Qué es lo primero que debe hacer el padre o apoderado para postular? Ingresar al sitio sistemadeadmisionescolar.cl y registrarse como apoderado e ingresar los datos del estudiante. Encontrará información sobre los establecimientos públicos y subvencionados. El postulante elige los recintos y los agrega a una lista con orden de preferencia. ¿Cómo es el proceso de selección?
Si el establecimiento cuenta con vacantes suficientes, todos los postulantes deben ser aceptados. De no contar con vacantes, el sistema realiza un ordenamiento aleatorio, considerando criterios de prioridad, ya que el Ministerio de Educación emplea un algoritmo de asignación. ¿Cuáles son los criterios de prioridad? Tendrán primera prioridad los postulantes con hermanos en el establecimiento al que están postulando. La segunda prioridad es para un 15% de estudiantes por nivel. La tercera es para alumnos cuyo padre o madre trabajen en el establecimiento. La cuarta es para alumnos que deseen volver al establecimiento siempre y cuando no hayan sido expulsados. ¿Cómo pueden postular migrantes que no cuentan con RUN nacional? Debe solicitar a través del sitio ayudamineduc.cl trámites en línea, un número de identificación provisorio que también puede pedirse para el estudiante que no tenga RUN. ¿Qué pasa si no fui admitido en mi primera preferencia? Una vez que se entreguen los resultados, del 25 al 29 de octubre, la plataforma mostrará adicionalmente el lugar en listas de espera. Si acepta, se activan estas listas. Si no corren las listas de espera, se mantiene el cupo en el establecimiento que dio de resultado el sistema y que se acepta previamente. ¿Qué debo hacer si no quiero el establecimiento en el que fui admitido? Si rechaza, renuncia al cupo y lo libera inmediatamente para otro estudiante, por lo que deberá volver a hacer el proceso en el periodo complementario de postulación a fines de noviembre a los establecimientos que aún se encuentren con vacantes disponibles. El periodo principal de postulación es entre el 12 de agosto y el 8 de septiembre. Ya avanzamos a temas ligados a la educación, pero ya en materia política, porque finalmente la acusación constitucional en contra del ministro de la cartera, Raúl Figueroa, fue rechazada, lo que desató indignación por parte de la oposición. El sector acusó cobardía en algunos de sus diputados luego que ellos, junto a independientes, no respaldaran el libelo en el Congreso. Rechazada la votación. Claves en estos abrazos y festejos fueron los parlamentarios de oposición y los independientes que finalmente inclinaron la balanza. Con 76 votos en contra y 71 a favor, se rechazó la acusación en contra del ministro de Educación, Raúl Figueroa. Molestia a los diputados acusadores que apuntaron a miembros de su sector, mientras el titular de la cartera celebraba con los parlamentarios oficialistas el triunfo en la sala de la Cámara de Diputados. Los diputados de diversas corrientes encontraron aquí una oportunidad de dar una señal clara al país que en materia de educación tenemos que trabajar unidos. Unidad que no primó en la oposición. 5 diputados opositores, 4 independientes y un DC votaron en contra del libelo. Molestia que aumentó debido a la ausencia de otros 8 parlamentarios, 7 opositores, cuyos eventuales votos favorables habrían cambiado el resultado. Para un número importante de diputadas y diputados, la educación no está siendo un tema prioritario ni principal, y yo creo que eso explica que en una acusación constitucional contra el ministro de Educación, Raúl Figueroa, haya tantas inasistencias en la votación. No estoy dispuesto a cometer con el ministro Figueroa la misma injusticia que cometió la derecha con Yarna Proboste. Y yo, por lo menos, no me voy a dejar pautear por el Frente Amplio en esta materia. Una jornada donde el Ejecutivo mostró confianza desde temprano en que la acusación no avanzaría. Como lo decía, estamos muy confiados en el trabajo bien hecho, que hemos puesto siempre el interés de los niños como una primera prioridad. En la sala, antes del inicio de la sesión, diputados de oposición colgaron carteles con la frase "Chao Figueroa". Así comenzó una acusación que se extendió por más de 6 horas, en donde la diputada acusadora del Frente Amplio, Camila Rojas, interpeló al titular de la cartera por su supuesta infracción a la Constitución en el financiamiento a la educación, la vulneración de los trabajadores de esa área y la amenaza a la integridad de los estudiantes por la vuelta a clases presencial. La obsesión ministerial por el retorno a clases presenciales solo ahondó la crisis del sistema educativo en pandemia por la falta de internet y dispositivos. También a las condiciones de infraestructura deficientes. Quien sostiene una acusación debe probarla. Usted puede perfectamente desaprobar tal vez el desempeño del ministro, pero eso no le concede atribuciones a esta honorable Cámara para destituirlo. De ahí los diputados y diputadas se manifestaron a favor y en contra del actuar del ministro y las eventuales infracciones en su mandato. Esta vuelta a clases no se debe realizar a cualquier precio y a cualquier costo. Debe ser segura para todos los estudiantes. El verdadero propósito de esta acusación no es sancionar infracciones graves a la ley, sino destituir un ministro que no les gusta. Lavarse las manos sirve para evitar el COVID-19, no para eximirse de su responsabilidad con la educación pública. Son discrepancias políticas, no son, a nuestro juicio,
razones suficientes para aprobar la destitución del ministro. Pese a los argumentos, la oposición no alcanzó la mayoría simple para el avance del libelo acusatorio, dejando nuevamente al descubierto las diferencias al interior del conglomerado que esta vez provocó el rechazo de la acusación contra el ministro de Educación Raúl Figueroa y su celebración en la sala. Cambiamos de tema. Los casos de variante Delta en Chile son 128. ¿Qué es lo más preocupante? Es que 29 de ellos no son importados. Una mutación que mantiene en alerta a la comunidad científica internacional, especialmente por el aumento de hospitalización en jóvenes. La alerta viene desde los Estados Unidos, donde los médicos reportan un aumento significativo en el ingreso de jóvenes a las UCI. Todos infectados con la temida variante Delta, cepa ultra contagiosa que ya se expandió por 132 países. Desde principios de julio hemos visto un aumento constante en el número de casos y también hemos visto un aumento en los niños y adolescentes hospitalizados. Aquí hablamos de una cuarta ola y toda la responsabilidad es de la variante Delta. En Estados Unidos hay más de 1.500 niños hospitalizados. Uno tiene que estar precavido y pensar que en vez de convertir camas de pediatría en UCI de adulto, tengamos que convertir camas de UCI de adulto en UCI pediátrica si es que tenemos una ola por variante Delta. En Chile la variante Delta aún aparece a raya. Hay 128 casos reportados, de los cuales el 23% corresponde a transmisión comunitaria sin vinculación con viajeros. Si ese porcentaje aumenta, el sistema de salud otra vez estará a prueba. Nosotros acá estamos siendo súper sensibles y queremos detectar la mayor cantidad de casos, por lo tanto nos interesa ampliar eso, y ahí las Seremi son las que detectan la cantidad de contactos estrechos. Efectivamente son hartos, pero eso es muy bueno para nosotros porque con eso, de esa forma, los logramos aislar, ¿cierto? Y testear. Creo que no hay país más estricto que Chile para ingresar. En la mayoría de los países, por más que pidan muchos requisitos para entrar, una vez que llegan, casi que le dicen vaya a hacer la cuarentena, pero así, como que le dicen chau. No, nadie los controla, o sea, el control que hay acá es mucho más estricto y eso ha influido claramente en que se pueda hacer más seguimiento. En esta jornada se reportaron 1.128 casos nuevos, una cifra muy similar a la del jueves de la semana pasada. Además, la positividad continúa bajo el 2%. Los niños aún no pueden recibir ningún tipo de vacuna. Sí se retomará el proceso de inoculación en los jóvenes entre 12 y 17 años. Todos recibirán una dosis de Pfizer. Bueno, la próxima semana nosotros tenemos contemplado vacunar las segundas dosis de los niños de 15 años y entre 15 y 18 años. Como dijo el ministro, tenemos que analizar la próxima semana cuándo podemos retomar la vacunación. Probablemente va a ser la semana subsiguiente, poder volver a vacunar a los niños menores de 15 años que hasta el momento no le hemos vacunado. El virus busca a aquellos que no tienen inmunidad. Y como solo se está vacunando hasta los 12 años, va a encontrar un campo de propagación muy alto entre los niños y también entre los jóvenes que tienen tasa de vacunación todavía baja. No hay que relajarse, es lo que repiten todos los doctores, porque pese a que ya hay más de 12,5 millones de vacunados, la variante Delta espera un relajo. No podrán contratar a familiares, pero sí a asesores sin estudios y ningún gasto será acumulable. Luego de intensas sesiones, la Convención Constitucional ratificó el aumento de las asignaciones, un monto que va a sobrepasar los 4 millones de pesos por constituyente, una cifra que provocó un intenso debate entre el oficialismo y la oposición. Creemos que es una muy mala idea aumentarnos estas asignaciones. Aquí estamos hablando de distribución de presupuesto. Y en ese mismo sentido, recordemos que es un máximo. Si usted no lo necesita, no lo use. Es el tema que marcó las últimas horas de la convención. Críticas y defensas a la decisión que provocó el aumento de las asignaciones a 77 UTM, poco más de 4 millones de pesos mensuales. Una determinación que provocó cuestionamientos de Vamos por Chile porque, además, por amplia mayoría, fueron rechazadas diversas indicaciones que buscaban limitar los montos. Nos pesa, lamentamos que la gente en la casa tenga que ver este tipo de actitudes, que es precisamente lo que venimos a cambiar en Chile. Hay que estar muy encima de cada peso que se gaste, porque recordemos que esto sale el impuesto de todos los chilenos. Están mintiendo. Uno,
nadie ha pedido aumentar los sueldos. 2, nadie ha pedido aumentar las asignaciones. Se han redistribuido. Redistribución que mantuvo lo aprobado este lunes. Cerca de 2.088.000 pesos serán para personal de apoyo, entre ellos asesores que no podrán ser cónyuges, convivientes civiles, hijos y parientes hasta 6º grado consanguíneo. En este ítem se rechazó, lo que provocó la molestia de Vamos por Chile, que quienes fueran contratados contaran con título universitario o hubiesen cursado al menos 8 semestres académicos. Creíamos que era una norma que era discriminatoria respecto de la capacidad que tienen personas que no han cursado carreras universitarias y que han cursado carreras técnicas y que están absolutamente preparadas para apoyar por su experiencia los equipos de los constituyentes. Ahora se le agregaron otros principios con los cuales yo no estaba de acuerdo, pero al menos tenemos un marco de acción y eso a mí me parece satisfactorio. Además, 1.409.000 pesos serán destinados a viáticos que deberán rendirse con cualquier tipo de documento. La iniciativa finalmente permitirá que estos también puedan ser utilizados por un acompañante si es que el convencional necesita ser asistido por razones de carácter cultural o ancestral, punto que había provocado rechazo en algunos convencionales. Y hay características culturales que son necesarias para estas instancias. Un apoyo espiritual. Claro, tiene que ver con eso. De las UTM restantes, más de 520.000 pesos mensuales serán destinados a gastos operacionales, ítem que en el caso de los representantes de escaños reservados subirá a más de 780.000 pesos. Los montos aprobados, que en ningún caso significan un aumento de las dietas, no podrán ser reasignables ni acumulables al mes siguiente. Y luego de varios días de anuncios y desmentidos, la Lista del Pueblo informó que el ex sindicalista Cristian Cuevas no va a ser parte del proceso que defina su carta presidencial. Hace 6 días el nombre de Cuevas había sido anunciado como abanderado luego de obtener 43 votos en una asamblea, pero aclaraciones posteriores lo ubicaron solo como una alternativa. Finalmente la Lista del Pueblo informó que Cuevas ni siquiera va a participar de este proceso, un proceso que sí va a incluir a los precandidatos Ingrid Conejeros, Diego Ancalao y Soledad Mella. De estos 3, quien reúna mayor cantidad de patrocinios en la página del CERVEL entre el 12 y el 19 de agosto se va a convertir en el candidato presidencial de este bloque. 1 de la madrugada con 27 minutos, hacemos una pausa y ya volvemos. Internacional. Ya estamos de regreso en medianoche con noticias del mundo, más precisamente de los espectáculos, porque el papá de Britney Spears accedió a dejar de ser su tutor legal, de acuerdo a lo informado por el medio TMZ. De acuerdo a nuevos documentos, en el caso de la tutela de la cantante Britney Spears, su padre Jamie Spears aceptó una transición ordenada para salir del cargo como tutor legal. El texto estipula que una nueva persona debe asumir ese cargo y agrega que más allá de lo que ocurra legalmente, su padre seguirá velando por sus mejores intereses. El abogado de la cantante aseguró que están complacidos con esta decisión, pero no necesariamente sorprendidos. Esto después de las acusaciones que entregó Britney cuando aseguró que su padre controlaba cada aspecto de su vida desde hace 13 años. La lucha de la cantante por terminar con la figura de la tutela legal motivó el movimiento Free Britney, que la ha acompañado durante toda esta batalla en la corte. Vamos a Europa. En Italia hay alerta frente a los incendios forestales por las altas temperaturas que han alcanzado en las últimas horas con 48,8 grados. Los termómetros marcaron esta cifra récord en Sicilia, donde las autoridades luchan por apagar los focos de incendio producto del anticiclón Lucifer, que proviene desde África y que ha desatado incendios en varios países del mar Mediterráneo. Sin embargo, hay al menos 10 ciudades italianas en alerta roja frente a esta ola de calor. Entre estas está Roma, en medio de un fenómeno que se espera que se extienda por lo menos hasta el próximo domingo. Expertos aseguran que estas temperaturas récord van a hacer que esta sea la semana más cálida en Italia en lo que va de este año, mientras crece la alerta de altas temperaturas para España, Francia y Portugal. Y hay alerta en Guinea ante el descubrimiento de un nuevo virus conocido como Marburg, que es similar al ébola. Según informó la Organización Mundial de la Salud, el virus se transmite al hombre por murciélagos que se alimentan de frutas y se propaga en la especie humana por contacto directo con fluidos corporales de personas infectadas o con superficies. Expertos señalan que la mortalidad de este virus
llamado Marburg, llega al 90% y ya se reportan al menos 150 casos y un fallecido a causa de esta enfermedad en Guinea. Se trata de una enfermedad que pertenece a la familia del ébola y que es tan virulenta que provoca una fiebre hemorrágica, aunque su tratamiento sigue los mismos patrones que el del COVID-19. Y un nuevo escándalo sacude al gobierno de Perú. El primer ministro será investigado por terrorismo, al igual que el fundador del partido del presidente Pedro Castillo, el presidente del Consejo de Ministros, Guido Bellido, y el polémico fundador de Perú Libre, Vladimir Cerrón, siguen en el ojo del huracán tras confirmarse que la Fiscalía abrió una nueva investigación por supuesto terrorismo. La resolución señala que durante 120 días la Dirección contra el Terrorismo va a estar recopilando información y declaraciones de testigos para esclarecer si es que hay algún tipo de vínculo entre el primer ministro peruano y el presidente del partido de gobierno con Sendero Luminoso. Esto en la conflictiva zona del Braem. Esta es la segunda investigación anunciada contra Bellido, quien es la figura más polémica del gabinete del presidente Pedro Castillo y que todavía no obtiene el voto de confianza del Congreso, y lo que podría también desencadenar una nueva crisis política en el vecino país. 1 de la madrugada con 38 minutos. Cerramos de esta forma el bloque informativo de medianoche. Muy bien, muchas gracias, Marco. Nos vamos de inmediato a la pantalla grande de nuestro estudio, donde revisamos nuestro portal de noticias 24horas.cl. Y tiene que ver con la lista del pueblo. Cuestionan pagos a familiares de candidatos por boletas abultadas. Los detalles en 24horas.cl. Y revisamos el informe del tiempo para hoy, viernes 13 de agosto de 2021. Santiago tendrá cielos despejados y una máxima probable de 15 grados. En tanto, Puerto Montt, en la región de los lagos, tendrá cielo nublado y una máxima probable de 11 grados. Con esta información nos despedimos y los dejamos invitados a seguir atentos a las distintas plataformas de TVN, nuestro canal TVN y nuestro canal de noticias 24 horas. Siempre noticias. Muy buenas noches y gracias por venir.